Islas Marietas, uno de los parques nacionales protegidos más hermosos de nuestro país. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Los lugares más comunes desde donde se puede salir para visitar las Islas Marietas son Puerto Vallarta, Jalisco o Punta Mita en Nayarit. Así que yo viajé en avión desde la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Vallarta. Este es el lugar en el que me hospedé, se llama Hostel Vallarta y como lo dice su nombre, es un hostal y no puede tener una mejor ubicación. Yo creo que eso es lo mejor de este hostal. Se encuentra en el centro de Vallarta, a solo cuadra y media, 2 cuadras del malecón, que es en donde está toda la vida nocturna, en donde están los restaurantes. La verdad está muy bien ubicado. Aquí ustedes van a encontrar habitaciones desde 235 pesos. Eso está increíble. También hay habitaciones privadas, hay habitaciones compartidas. Ya saben, como en los hostales, hay habitaciones con 4, con 6 y hasta con 10 camas. Obviamente, acorde a sus necesidades, será el precio que paguen y la habitación en donde ustedes duerman. La verdad está muy bien, tiene un patio en la parte de abajo, hamacas en donde se pueden acostar a descansar, tiene 2 refrigeradores en donde ustedes pueden guardar su comida, tiene cocina, aquí ustedes pueden preparar sus alimentos siempre y cuando laven sus trastes. También en el precio de su habitación ya viene incluido el desayuno, les ofrecen cereal, hot cakes, leche, café, la verdad está muy bien. También tienen una mesa de ping pong. Esta terraza en donde me encuentro, aquí mismo se realizan actividades, ustedes pueden conocer a los huéspedes, todos son súper amigables y bueno, aquí mismo realizan tours, salen a conocer. La verdad es que conocen a muchas personas de muchas nacionalidades y tiene un ambiente muy relajado y muy padre. Es muy temprano, son como las 7 y cachito de la mañana, pero no me importa porque hoy voy a conocer las Islas Marietas. La verdad estoy súper emocionada, es un paraíso que me muero por conocer. Para eso tengo que ir a la terminal marítima de aquí de Vallarta y para llegar hasta allá pedí transporte por aplicación. Acompáñenme. Pues ahora sí ya venimos llegando, es por aquí, hay que preguntar bien porque la verdad no tengo idea. Acompáñenme a descubrir qué hay que hacer y por dónde hay que entrar. Y aquí la tarifa del puerto son 28 pesos por persona. Hola, buenos días, señora. Buenos días. Aquí está. Y esto pues todos lo tienen que pagar. Hay varios pues como cruceros, empresas que los llevan y que de aquí salen a varios lugares. Pues ya nos dijeron que el nuestro es el C, hay bastante gente y pues vamos a formarnos. Aquí me van a dar un brazalete que cuesta 85 pesos por persona y bueno, es una contribución que todos tienen que dar, todos los que visiten Islas Marietas, obviamente para la conservación. Escondida y estos son sus pases de abordar. Ah, perfecto. Los compañeros le ponen los brazaletes y le dan la siguiente indicación. Muchas gracias. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Bienvenida sea usted. Sí. Nos vamos a las 8:45 de la mañana. Ok, bien, no se diga más. 8:45, el barco se llama Sí, mi amor. Ok, y nos vamos para acá para esperar. Ahí en las sillas. Ah, negras. súper. Bienvenida Perfecto. a Miami. Gracias. ¿A Miami? Me quieren confundir. Dije, ¿en qué momento pisé tierras gringas? Pero no. Oigan, bueno, pues les digo que esto de verdad es como un pequeño aeropuerto y vean, ya me llenaron el brazo, que si el del hostal, que si el del impuesto portuario, que si el de la no sé qué, el de la playa del amor. Aquí traigo yo todos los brazaletes. O sea, me va a quedar súper fea de seguro la marca del bronceado. Pero bueno, es un pequeño sacrificio que puedo hacer. Y bueno, pues les digo que aquí es como un aeropuerto. Y pues hay que esperar a las 8:45. Ya nos dijeron que salimos en el barco de nombre Sí, mi amor. Así que no queda más que esperar unos minutitos. Después de breves minutos de espera, pasamos por una inspección para poder salir al puerto y esperar a que llegara nuestra embarcación. Eso sí, no podía faltar la foto del recuerdo.
igual. Pásale, bienvenida. Gracias, hasta luego. Pues ahora sí llegó el momento de embarcar. Aquí tengo mi boletito. Les cuento que este tour lo conseguí en islasmarietas.com.mx. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, manden un correo a ventas@islasmarietas.com.mx. Ellos son los únicos que les garantizan la entrada a la Playa del Amor, así que mucho ojo, la mayoría de los tours salen de Punta Mita, estos salen de Puerto Vallarta, entonces bueno, las opciones ahí están. Gracias. ¿Se lo recibo? Pues ya llegó nuestra embarcación, finalmente nos dieron un chaleco salvavidas porque ante todo la seguridad, y algo muy curioso, se llama Sí Mi Amor, pero sí como mar. Entonces digo, está muy padre el nombre, la verdad me gustó mucho. Vamos a ver dónde nos sentamos. Pues ahora sí, ya zarpamos, vamos rumbo a este paraíso que son las Marietas. 2 horas 40 de viaje estimaron por el tamaño del bote, porque pues justamente venimos muchas personas, y les cuento que dieron 2 opciones: estar en la parte de abajo donde hay un poquito más de música, como que más relajito, más ambiente, y en la parte de arriba donde si vienen a descansar está mucho más tranquilo. Yo voy a estar subiendo y bajando. También les platico que me incluye desayuno continental que ya están sirviendo allá abajo, entonces ahorita me voy a ir a dar una vuelta para tomar un cafecito, frutita, a ver qué me encuentro. El río Meca es el encargado de dividir en esta parte el estado de Jalisco del estado de Nayarit. Por eso de este lado se ve el agua como más café, porque aquí se junta el agua dulce con el agua salada. Más adelante es la línea muy clara, ya se ve el agua más azul y ahí sí es totalmente agua de mar. El trayecto se aprovecha para contemplar el inmenso mar y tomar algunas fotografías, para finalmente, después de más de 2 horas de viaje, a lo lejos ser recibidos por las Islas Marietas en todo su esplendor. Finalmente ya estamos llegando a las Islas Marietas. En este lugar vamos a realizar muchas actividades. Hay snorkel, hay kayak, hay paddle surf. Por supuesto vamos a visitar la Playa del Amor y la playa La Nopalera. Mientras unos practicaban paddle surf o kayak, nosotros nos dirigimos en lancha a la Playa del Amor, pues para poder llevar a cabo el tour con mayor facilidad y comodidad, nos dividimos en grupos. Una vez que se llega hasta donde las autoridades lo permiten, hay que desembarcar de la lancha. Acuérdense que el único modo para llegar a la playa del Amor, a la playa escondida, es nadando, así que aquí vamos. Nos dieron un casco por seguridad y nuestro chaleco salvavidas. El trayecto es de aproximadamente 300 metros y hay que tener en cuenta que no debemos separarnos del grupo, pues nuestro guía nos indica cuando el oleaje está a nuestro favor para poder ingresar más fácilmente a este paraíso. Damas y caballeros, esta es la famosa Playa del Amor, la playa escondida de Nayarit, que está increíble, es como una cuevita. De repente les debo confesar que me dio un poquito de miedo porque está todo oscuro para entrar y bueno, hay que esperar a que las olas te empujen porque de repente cuando se hacen para atrás es un poquito complicado nadar, pero ya llegamos, ya estamos aquí. Acuérdense que el tiempo es limitado, de hecho el acceso a personas aquí también es limitado, solo son 116 personas por día. Me siento muy afortunada de poder estar aquí y pues bueno, vamos a disfrutar. Esta playa es quizá la más famosa y el principal atractivo de las Islas Marietas, pues se encuentra dentro de un cráter, lo cual la convierte en un sitio fuera de lo común que interesa a cualquier viajero. Existe la teoría de que su forma se debe a la erosión de las rocas debido a las condiciones climáticas de la zona, a la actividad volcánica o al impacto de bombas durante ensayos militares que se realizaron el siglo pasado, los cuales cesaron gracias a la intervención del oceanógrafo Jacques Cousteau. Al ser un lugar que debemos cuidar y al que solo pueden ingresar cierto número de personas al día, existe un costo adicional por visitarlo, pero vale totalmente la pena, pues la belleza de este sitio es única. ¡Nos vamos! ¡No me quiero ir! El tour debe continuar,
Así que dejando atrás la Playa del Amor, volvemos a la lancha para dirigirnos a nuestra siguiente parada, ubicada del otro lado de la isla y en donde se puede practicar libremente snorkel. Durante 20 minutos flotamos por el océano disfrutando las postales que la vida marina nos regala en esta área. Eso sí, siempre observando, pero jamás tocando. Ahora sí nos dirigimos hacia la Nopalera. Esta fue nuestra última parada del tour. Cabe mencionar que como estábamos divididos por grupos, el orden en el que se visitan las atracciones no siempre es el mismo. Bueno, pues finalmente ya llegamos a la playa La Nopalera. Ustedes disculpen las greñas, perdónenme por todo, pero es que de verdad que anduvimos de al tingo al tango. Primero que la playa escondida, después fuimos al snorkel, regresamos tantito al bote y vámonos de regreso a la playa escondida. Todo para que el tour se logre en tiempo y forma, que todavía haya luz de sol para tener las mejores fotografías y las mejores tomas. Les cuento que esta playa se llama Nopalera justamente porque, como podemos ver, en la cima se dan mucho los nopales aquí y que es hogar, como todas las Islas Marietas, de varias especies de aves endémicas. Aquí esta zona es vigilada, la resguardan y justamente si encuentran nidos de cualquier ave son protegidos. Ya saben que todas las Islas Marietas son territorio protegido. La playa La Nopalera se encuentra justo enfrente de la Isla Larga. Para no dañar la playa, los turistas tenemos permitido permanecer en la Nopalera aproximadamente 20 minutos. Además, lo hacemos en grupos no tan grandes para que el impacto hacia el medio ambiente sea mínimo. Aquí podemos disfrutar de los rayos del sol, jugar entre las olas y apreciar a las hermosas aves de la zona. Aquí en la playa La Nopalera hay una cueva natural en donde la gente se puede meter. Me estaban platicando los chicos de aquí que cuando la marea sube entra el agua y la limpia toda y se ve increíble. Pues vamos a entrar tantito a ver qué nos encontramos. ¡Wow! Pues yo creo me voy a quedar hasta aquí porque la verdad sí le saco a que suba la marea y a que vaya a pasar algo. Sí, soy un poquito miedosa. Está muy bonita, está como para resguardarte del calor, está súper fresco aquí adentro, a diferencia de allá afuera que está dando el sol, que la arena está muy caliente. Aquí está súper fresco, súper rico. Están cayendo unas gotitas de la parte de arriba justamente porque entró el mar y como que la limpió, pero la verdad que está muy padre y bueno, para venir a tomarse fotos está muy bien. Ya estoy de regreso en el Sí, mi amor, ya estoy de regreso en la embarcación y bueno, llegó la hora de la comida. En esta ocasión nos sirvieron pasta, nos sirvieron ensalada con manzana, con queso parmesano, con crutones. Yo le puse aderezo César, hay varios aderezos que ustedes pueden elegir, y pollo al grill, se ve muy rico. Y por supuesto agarré una piñita colada porque ya era urgente, me moría de sed entre tanta nadada, tanta agua salada, pues ya era justo y necesario. Esta comida ya venía incluida en el paquete que yo compré, entonces bueno, pues salud. Pues ya vamos dejando atrás las Islas Marietas. Como pueden ver a mis espaldas, nos despedimos de ellas. La verdad que es un lugar que sí tienen que venir a conocer, es un lugar increíble, pero siempre haciéndolo de manera responsable. Imagínense que hasta 1997 la gente podía venir libremente a la hora que quisiera, cuantas personas quisieran, podían acampar en estas islas, podían hacer fogata, pero ¿qué pasa en 1997? Que un grupo de turistas, un grupo que vino a acampar, deja prendida una fogata en la Isla Larga. ¿Qué pasa con esa fogata? Hace un incendio que acaba con toda la vegetación de la isla. Evidentemente mucha fauna muere y pues mucha fauna huye. Entonces, bueno, desde ahí se empezaron a tomar medidas drásticas. Justamente en el 2016, no conforme con eso, venían demasiados turistas, estamos hablando de unos 3,000 al día.
Y bueno, durante ese día había grupos de hasta 300 personas que entraban a la Playa del Amor. Imagínense eso, una locura. Es un lugar pequeño, imagínense 300 personas ahí. Y bueno, lo más triste era que se llegaban a encontrar chicles pegados en los corales, muchísima basura. Entonces, bueno, ¿qué medidas toma el gobierno? Cerrar la isla en el 2016. No sé si recuerden que fue cerrada durante varios meses. Todo esto, bueno, para que se pudiera restaurar, para que pudiera volver a la normalidad. Pero bueno, nosotros queremos que estos lugares sean conocidos por futuras generaciones, que nuestros hijos y los que vienen tengan la oportunidad de visitar estas maravillas. No hay que acabar con ellos, hay que hacer turismo, hay que conocer, hay que ver, hay que divertirnos, pero de una manera responsable y que no dañe el medio ambiente, porque de todas formas es el único lugar en donde tenemos para vivir. Si nos acabamos este lugar, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Lo que gasté en este viaje fue 2,100 pesos del vuelo redondo a Puerto Vallarta desde la Ciudad de México. El traslado aeropuerto hostal aeropuerto fue de 150 pesos. La habitación privada en el Hostel Vallarta fue de 750 pesos. 28 pesos del impuesto portuario. 85 pesos del impuesto para la conservación de las Islas Marietas. El viaje en barco a las Islas Marietas con acceso a la playa escondida fue de 2,100 pesos. El traslado ida y vuelta del hostal a la terminal marítima fue de 100 pesos. Así que el costo por mi viaje a las Islas Marietas fue de 5,313 pesos. Las Islas Marietas son un paraíso de México que debemos respetar, pues esta área natural protegida es el hogar de una gran cantidad de flora y fauna, incluyendo a algunas especies en peligro de extinción. Estas fueron las Islas Marietas, un paraíso. Yo me despido con mucha tristeza de este maravilloso lugar. Les recomiendo venir a visitarlo por lo menos una vez en su vida. De verdad que lo tienen que conocer. Está increíble, está súper, súper bonito. Eso sí, hay que fomentar el turismo en este lado del Pacífico mexicano, pero de manera responsable. Acuérdense de no tirar basura, por favor. Si se van a poner bloqueador, pónganselo temprano. Aquí en las Islas Marietas está prohibido ponerse bloqueador, y si lo van a hacer y pueden que sea bloqueador ecológico, mejor. ¿Para qué? Para no dañar el coral, para no hacerle daño a la fauna del mar. También es muy importante, todo lo que vieron que hice el día de hoy fue sin zapatos especiales acuáticos, sin chanclas, nada de nada. ¿Por qué? Porque al pisar el coral también podemos dañarlo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos los comentarios. Nos vemos en el próximo Costa por Destino.